Levítico capítulo 25 de la palabra de Dios. El martes pasado vimos sobre el aceite para el alumbrado, cómo tendría que usarse el aceite para que el candelabro pueda alumbrar correctamente en el lugar santo. Hemos visto acerca del pan de la proposición, hemos visto cómo había que hacer ese pan y cómo debía ordenarse ahí en la mesa. Hemos visto acerca de la persona que en pleno pleito con otra persona difamó o blasfemó el nombre de Dios. Dijimos que la Biblia ni siquiera menciona cuál es el motivo que ellos pleitearon, pero lo que sí la Biblia dice que el que blasfemó el nombre de Dios, Dios ordenó que sea apedreado. Y hablamos acerca de la ley del talión, que es la ley del ojo por ojo, del diente por diente. Bueno, eso para que usted más o menos refresque lo que hablamos el martes pasado. Vamos a Levítico 25 y por favor, Alan, versículo 1 al versículo 7 de la palabra de Dios. 1 al 7. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Amén. Estos 7 primeros versículos hablan acerca del año de reposo. El 7º año, cuando ellos lleguen a la tierra de Canaán, la tierra de la promesa, ¿dónde están ahora ellos? Ellos están todavía en el desierto. No tenían una morada fija, no tenían una propiedad, no tenían la posesión dada por Dios. Por eso que comienza diciendo: cuando entraren a la tierra, cuando entren a la tierra de Canaán, cuando Dios le establezca en su propiedad, en su herencia, la tierra el 7º año guardará reposo. Entonces, este año de reposo es el año de la provisión divina. Año de reposo, 7º año, año de reposo, año de la provisión divina, podemos llamarlo así. Dios está ordenando que cuando se establezcan 6 años ellos iban a sembrar, iban a podar e iban a cosechar. Pero al 7º año ellos iban a dar reposo a la tierra. Tendrá descanso para Jehová. ¿Por qué esto? ¿Qué beneficio trae a la tierra el hecho de que el 7º año tenga que descansar? La verdad que no sé. No sé qué beneficio traía a la tierra el hecho de descansar el 7º año. Pero una cosa sí sé, que Dios sabe más que yo, seguro. Una cosa sí sé, que en la obediencia está la bendición. Entonces, si ellos hacían lo que Dios le está indicando, la bendición de Dios le iba a alcanzar a ellos. Amén. Es decir, cuando Dios te ordena que hagas algo, se entienda o no se entienda, hay que hacerlo. Porque más allá de que nosotros entendamos o no entendamos, si viene de Dios, es lo mejor y es lo que más nos conviene. Entonces, cuando Dios dice algo, hay que hacerlo. Repito, entiendas o no lo entiendas, porque Dios sabe más que vos. Entonces, consejo, siempre mantenerte en obediencia a Dios y Dios va a bendecir tu vida. Pero ¿cómo ellos iban a vivir ese 7º año? 6 años iban a hacer todo, pero el 7º año iban a descansar.
¿Cómo vivirían ese séptimo año? Ahí ese mismo capítulo, pero en el versículo 21-22, nos dice que el Señor, el Dios de la gloria, el Dios de Israel, el creador de todas las cosas. Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, ¿sí? Ese Dios, Dios de Israel, haría que en el sexto año ellos iban a tener una cosecha abundante, tanto que alcanzaría incluso, en algunos casos, hasta el noveno año ellos todavía iban a estar consumiendo la cosecha del sexto año. Fíjese eso. La cosecha, repito, en el sexto año sería tan abundante que alcanzaría incluso hasta el año noveno la bendición de Dios. ¿Para qué Dios hace eso? Para que ellos el séptimo año den reposo a la tierra para Jehová y durante ese año se lo dediquen al Señor y glorifiquen al Señor de la gloria que los sacó de la esclavitud de Egipto. Amén, glorias a Dios. Entonces ese es el año de reposo. 7 años, el séptimo año la tierra tendrá descanso. Vamos al año del jubileo. ¿Qué es el jubileo? Usted habrá escuchado alguna vez. El jubileo es el año de la restitución. Versículo 8 al 18, Alan, por favor. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Y cuando menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Amén. El año de jubileo es el año de la restitución. Dice estos versículos que leyó Alan, y contaré 7 semanas del año. Leyéndole así, literalmente, como que da a entender que el jubileo debiera celebrarse el año 49, pero no es así. Los versículos 10 y 11 nos dicen claramente que santificaréis el año 50. ¿Cuándo se celebraba el jubileo? Cada 50 años. De 50 en 50 años, Dios estaba ordenando que Israel debía celebrar el jubileo. ¿Qué podemos decir así, más o menos en grande, para que usted tenga más o menos una idea cuando alguien le habla del jubileo? ¿De qué rayo le está hablando? Entonces, jubileo viene de la palabra hebrea Yovel. Jubileo viene de la palabra hebrea Yovel. ¿Qué significa Yovel? Hacer que se retorne. Por eso es el año de la restitución. Viene la palabra Yovel, hacer que se retorne. ¿Por qué? Porque en ese año del jubileo, las propiedades que habían sido vendidas o donadas o cedidas, en el año del jubileo volvía
otra vez al dueño original, al primer dueño. ¿Me explico? Todas las propiedades que fue vendido 1, 2, 3 veces, pasó, no sé, en 3, 4 manos, al año del jubileo, sí o sí, esa tierra que Dios le daba por heredad debía volver a su dueño primario, a su dueño original. Además, por eso se llama retorno, retornaba a su primer dueño. Además, en ese año del jubileo se cancelaban todas las deudas. Qué bueno, ¿eh? ¿Por qué no hay jubileo acá también? En el año del jubileo se cancelaban todas las deudas. Usted quedaba en deuda cero. Y además, en ese año del jubileo, los siervos que se habían vendidos a otro a causa de la pobreza, en el año del jubileo volvía a su posesión y además volvía a la libertad, volvía a su familia. ¿Por qué? Porque en Israel, usted sabe, cuando la persona no tenía para pagar, ¿qué hacía? Podía vender sus hijos, se podía vender a sí mismo para pagar de alguna manera la deuda. Por eso en el caso de Eliseo, cuando la viuda murió el esposo, le dejó deuda y el deudor, al que le debía vino para buscar los hijos. Era normal. Pero en el año del jubileo, el esclavo que se había vendido por su pobreza volvía a la libertad, volvía a su posesión, volvía a su familia. Glorias a Dios por eso. En lo personal, creo que el año del jubileo era una sabia decisión de Dios. Dios es sabio, Dios es justo y Dios es equitativo. Con esto del año del jubileo, Dios de alguna manera impedía, ¿qué cosa? Que haya gente que se haga multimillonario comprando todas las propiedades de habida y por haber, y se evitaba que haya gente cada vez más pobre. Como todo volvía a su dueño original, repito, lo que eso impedía que haya gente que se torne cada día más rica, como lo sucede hoy, ¿sí o no? Y impedía de alguna manera que también haya gente que cada vez está más pobre, gente cada vez más rica y gente cada vez más pobre. Pero el jubileo impedía que eso suceda, porque Dios piensa en todas las personas y Él no hace excepción de personas. Él no quería que el rico se vuelva tan rico y que el pobre se vuelva tan pobre. Por eso Él es el año del jubileo. Como para dar una nota de dato, los israelitas, una vez que entraron a poseer la tierra, pusieron por práctica el año del jubileo. Según los historiadores, dicen que lo pusieron por práctica hasta la cautividad babilónica. Después de la cautividad, los israelitas, según se puede entender, nunca más pusieron por práctica el año del jubileo. Hasta ese entonces pusieron por práctica el año del jubileo y después de eso ya no lo pusieron más. ¿Qué más podemos seguir avanzando? El año del jubileo, que usted por ahí habrá escuchado alguna vez, de alguna manera el año del jubileo simboliza lo que sería el Evangelio de Jesucristo. Isaías 61 cuando dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha predicado. Y bueno, ahí habla de los presos, de la cancelación de deuda. Según, está hablando del año del jubileo. Y el año del jubileo, repito, de alguna manera se simboliza a lo que sería, después de todo esto, por supuesto, el Evangelio que nosotros vivimos hoy. ¿Por qué digo que simboliza el Evangelio de Cristo? ¿Por qué? Porque en el año del jubileo, todos los que se habían vendido como esclavos en el jubileo volvían a la libertad. Todos aquellos que habían perdido la libertad pasaron a ser esclavos, en el año del jubileo volvían a la libertad. Y eso es lo que hace el Evangelio. Los creyentes en Cristo Jesús, por la fe en Él, son redimidos. Y lo que antes eran esclavos, estaban en pecado, estaban condenados, ahora Dios nos lleva a la libertad a través de la fe en Cristo Jesús. Es lo mismo, el jubileo y el Evangelio es lo mismo. Nos rescata de la esclavitud
y nos trae a la libertad gloriosa en Cristo Jesús. El jubileo además, el jubileo se le cancelaban todas las deudas. El Evangelio también, en el Evangelio de Jesucristo reciben a través de la fe la cancelación de todas las deudas. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio. Entonces nosotros somos, a través de Él, nuestras deudas quedaron totalmente canceladas y a partir de ahora estamos a cuenta con Dios. Todas nuestras cuentas también en el Evangelio son cancelados. En el año del jubileo, los judíos volvían a su herencia. Si perdió su herencia, en el año del jubileo volvía a recuperar la herencia que Dios le había dado. ¿Sí? Volvía a su tierra, a su propiedad. En el Evangelio, nosotros también por el pecado de Adán perdimos la herencia, pero a través de la fe en Jesús, nosotros volvemos otra vez a la herencia con el Señor, a la herencia eterna, a la herencia celestial. Somos ciudadanos del cielo a través de nuestra fe en Jesús. Por eso, de alguna manera, para que usted se grabe algo, se quede con algo del año del jubileo, entonces, también de alguna manera simboliza lo que sería el Evangelio que nosotros vivimos hoy. Séptimo año, año de reposo, año de la provisión divina. Si ellos obedecían a Dios, la provisión divina estaría sobre ellos de una manera sobrenatural, porque Dios es el Dios que maneja todas las cosas, inclusive la naturaleza. Quiero que aprendas también, si tú obedeces a Dios, entiendas o no entiendas, la provisión divina, la bendición de Dios te alcanzará. El año del jubileo es el año de la restauración, donde todo era restaurado y volvía a sus dueños originales. Vamos del 14 al 17. Del 14 al 17. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. En este texto, nosotros vemos que Dios está haciendo algo. La compra o venta de la propiedad o de la herencia debía tener un precio de acuerdo al tiempo que quedaba para el jubileo. Es fácil. Si faltaba 1 año, o 2 años, o 5 años, o 10 años, o 20 años para el jubileo, cuanto más faltaba para el jubileo, más caro era la venta. ¿Sí? Porque faltaba mucho para el jubileo. Pero si faltaba menos, el importe de la herencia debía venderse por menos. ¿Por qué? Faltaba 1 año para el jubileo. Volvió a su dueño original. Entonces, si yo le vendía a Claudio faltando 1 año, el precio era 1. Póngale que Pastor Sánchez es el dueño de una herencia, pero él lo vendió en esos 50 años, pasó de todo, lo vendió, lo compró, lo compré yo. Yo le compré a él. Si Claudio me quería comprar a mí esa herencia, si faltaba 49 años, sería mucha plata. Pero si faltaba 1 año, era poco. ¿Por qué? Porque faltaba poquito para el jubileo. Entonces, recuerdo, todo volvía a su dueño original. Por eso, de acuerdo a lo que faltaba el jubileo, era el precio en que debía venderse las propiedades. Y aquí ordena Dios que no engañara a su prójimo al comprar o al vender. Dios está diciendo que no le engañe al prójimo al comprar o vender. En nuestro lenguaje tal sería: nadie le venda a otro gato por liebre. ¿A usted alguna vez le vendieron gato por liebre o no? O sea, y eso es lo que Dios está diciendo acá. Que nadie venda a otro gato por liebre engañándole, porque a Dios nunca le podrá engañar. ¿Por qué
Dios está hablando acá? Que ellos deberían actuar de esa manera por temor santo al Señor. Ellos deberían ser honestos con su compañero. Ellos deberían ser honestos con su hermano. Ellos deberían ser honestos con su prójimo. O sea, no se trataba de ser más vivo que el otro. La viveza criolla. El suegro tiene un dicho, ¿eh? ¿Cómo es? Con el vivo me hago el tonto y con el tonto me hago el vivo. No se trata de eso. No se trata de viveza criolla, de engañarle a otro. Repito, porque a Dios jamás vamos a poder engañarle. A la persona lo vamos a engañar, pero a Dios no. Y Dios, ¿qué es lo que está pidiendo? La honestidad. Por temor al Señor, las personas deberían ser honestas con su compañero. Y hoy es lo mismo. Nosotros como hijos de luz, como santos hijos de Dios, nosotros debemos ser íntegros y debemos ser honestos en todas nuestras acciones, en nuestras compras, en nuestras ventas, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Si hay algo que debe caracterizar al siervo de Dios es la honestidad por el temor al Señor, por temor santo. Ese es el principio. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Si usted no tiene temor al Señor, entonces usted no está ni siquiera en el primer escalón de la sabiduría de Dios. Por temor al Señor, usted siempre debe mostrarse honesto con su hermano. Versículos 18 y 19, a ver qué dice Alan, por favor. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Amén. Fíjese, hermanos, que cuando usted hace las cosas a la manera de Dios, cuando usted vive una vida de obediencia a Dios, Dios tiene compromiso con usted. Sí. Cuando usted vive en obediencia a Dios, repito, Dios tiene un compromiso con usted, porque Él no puede ir en contra de su palabra. En la obediencia está la bendición. Si usted anda en la bendición de Dios, si usted hace las cosas conforme a la palabra de Dios, Dios tiene un compromiso con usted. Usted con su obediencia le está comprometiendo a Dios para que Él cumpla su palabra, su promesa en usted. Fíjese lo que dice acá. Si ellos obedecían a sus estatutos, si los israelitas obedecían a sus ordenanzas, ¿qué sucedería? Escuche esto. Si ellos obedecían a sus estatutos, si ellos obedecían a sus ordenanzas, ¿qué sucedería en su tierra, en su pago, en su casa? Dice que ellos vivirían seguros. Vivirían seguros. Y Él se haría responsable de proveerles para sus necesidades. ¿Usted quiere vivir seguro? La respuesta no es la mejor alarma. Si puede tener, ténganlo. La respuesta no son 20 perros Rottweiler. Si puede tener, ténganlo. Si usted quiere vivir seguro realmente, viva en obediencia a Dios. Si usted quiere vivir sin que le falte ni a usted ni a los suyos, si usted quiere vivir la vida conforme a Dios, obedézcalo y Dios se va a encargar de sus provisiones. ¿Cómo es que dice el texto? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es maravilloso. Por eso, si hay algo que usted
debe determinarse a hacer es vivir en obediencia a Dios, vivir en obediencia a la palabra, vivir de acuerdo a sus estatutos, vivir de acuerdo a sus preceptos, y Dios le garantiza su seguridad. Dios le garantiza ser su proveedor, Jehová Jireh. Eso experimentó quien vive, quien está hablando, y muchos hombres de Dios que se jugaron por Él, le obedecieron, y Dios nunca nos falló, jamás, porque Dios no es deudor de nadie. Cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, nos sometemos a sus propósitos, Dios se encanta de esa gente y Dios se deleita en bendecir a su Hijo obediente. Aleluyas. ¿Quiere la bendición de Dios? Obedezca. No hay ninguna, a ver, ¿cómo sería la palabra? Ayúdenme pues. No entiendo. No existe ninguna magia, no existe nada de eso, estoy hablando. Simplemente obedezca. No existe ningún truco, nada raro. Obedezca. Porque ahí está la bendición del Señor. Es lo mejor que usted puede hacer. Es obedecer así. Pero no siempre es fácil, Ojo, no siempre es fácil obedecer a la palabra de Dios. No siempre es fácil. A veces es difícil, A veces es difícil obedecer a Dios. A veces es difícil obedecer la palabra de Dios. Pero hágalo, por más que cueste. Y si le cuesta, pídele a Dios la ayuda. Usted no está solito, para eso tiene el Espíritu Santo de Dios, para que le ayude, para que Dios le fortalezca, para que Dios le dé la fuerza necesaria, para que usted pueda obedecer a Dios. Gloria a Dios. Versículo 20 al 22. Y si dijereis que comeremos en el séptimo año, he aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. ¿Ves lo que es? Esto ya hablamos, estamos hablando estamos volviendo al año de reposo, séptimo año. Si dijeren, ¿qué vamos a comer? Porque el hombre todo pregunta, ¿verdad? Todo quiere saber. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año de reposo si no habrá cosecha? ¿Sabe quiénes son los hombres de fe? ¿Sabe por qué los grandes hombres de fe llegan a donde llegan? Porque hacen las cosas sin preguntar. Simplemente obedecen. Por ejemplo, Abraham salió sin saber a dónde iba, ¿sí o no? No sabía ni dónde iba. No sabía dónde iba, no sabía cuál era la ciudad, no sabía cuál era el habitante, no sabía nada. Salió sin preguntar siquiera a dónde iba. Esa es fe. Le obedeció a Dios sin preguntar siquiera a dónde iba. No solamente que dejó todo, sino que se fue a un lugar que no sabía, no conocía, no sabía nada. Y entonces Dios lo bendijo a Abraham. A veces somos muy preguntones. ¿Sabe qué? A Dios le agrada a las personas que simplemente le obedecen y nada más, porque saben que la obediencia está en la bendición. Pero así, si ustedes son preguntones, le dice Dios a Israel, ustedes que son preguntones, que cuestionan todo, y dijeren, ¿qué vamos a comer el séptimo año? Y ahí Dios le dice, el sexto año va a haber tanta abundancia que van a comer ese séptimo año, van a comer el octavo y hasta el noveno también van a comer. Pero mientras tanto, van a comer todo el añejo. No coman lo nuevo, coman todo el añejo. Cuando coman todo lo viejo, ahí van a empezar a comer recién los nuevos. Sería tanta la bendición de Dios. Dios da y lo da en abundancia. Amén. 23 y 24, por favor. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo.
Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. A ver, el Señor era el propietario de la tierra de Canaán. Repito, para que usted se sitúe, ¿por qué Dios da esta orden? ¿Sabe por qué? Porque el Señor era el dueño de la tierra. Y el Señor era especialmente el dueño de la tierra de Canaán. Él era el propietario. Él da en posesión a los hijos de Israel. O sea, los israelitas serían como los inquilinos de la tierra de Canaán. Ellos no eran los verdaderos dueños. El verdadero dueño de la tierra de Canaán era Dios. Y claro, y si Dios le entregó a ellos. Dios derrotó a sus enemigos. Nosotros vamos a ver más adelante. Después, Dios derrota a sus enemigos. Dios hace desastre. Vamos a ver cuando se abre el Jordán. Vamos a ver cuando se derriban los muros de Jericó. Vamos a ver cómo Él peleó por Israel. ¿Quién hizo todo? Dios. El dueño de la tierra, ¿qué era? Dios. Entonces Dios, como propietario, le está dando a sus inquilinos condiciones, cómo ellos deberían tratar su tierra, la tierra de Dios. ¿Sí? ¿Usted alguna vez alquiló a alguna persona algo? Si usted lo alquila, usted le pone condiciones. ¿Usted es el dueño? ¿O alquiló usted alguna vez? Si usted alquiló alguna vez, usted no es el dueño. Hay otro dueño, el dueño le dice, hace esto, hace lo otro, hace lo otro. Y lo tiene que hacer, es el dueño. Entonces, en este caso, el dueño de la tierra de Canaán era Dios. Y Dios, como dueño absoluto, le está dando las indicaciones de qué es lo que ellos tenían que hacer con su tierra en la tierra de Canaán cuando Él lo dé en posesión. Esto también es un principio para nosotros hoy. El principio no cambia. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo recibimos de Dios. Todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, se lo debe a Él. Todo se lo debo a Él. Uy, qué feo que me salió. No doy más de mi garganta. Vamos a tratar de terminarlo. Glorias a Dios. Entonces, si todo lo que usted tiene y todo lo que es se lo debe a Él, entonces Él debe tener autoridad sobre usted, de reinar, de gobernar, de señorear sobre usted y sobre los suyos. ¿No le parece? Su casa no es de usted, es de Dios. Sus hijos no son suyos, Dios se lo prestó. ¿Qué? No tengo nada. No, no tiene nada. Dios se lo dio. ¿Es así o no? Claro. Como dije la vez pasada, si no fuese por Dios, algunos acá ya estarían allá, en el cementerio, internado, destruido, su familia estaría destruida, su matrimonio estaría destruido, pero llegó Dios y cambió todo. Aleluyas. Entonces, todo lo que usted tiene se lo debe a Él. Tal vez estaría gastando su dinero en los vicios, en el juego, en el cigarrillo, pero llegó Dios y lo hizo libre de esas ataduras. Y usted puede invertir en su familia, en sus hijos. Como contaba el hermano Alejandro, que no tenía para el helado para sus hijos. Lo contó él, por eso yo lo cuento con libertad acá. Pero le daba al trago, pero no tenía para un helado. Pero cuando Dios le hizo libre, todos los días quería hacer tomar helado. Y el hijo le dijo hasta así, ¿otra vez helado, che? Si el hermano Alejandro está escuchando, no sé si se va a alegrar, pero él lo contó, entonces yo lo cuento. Todo. Entonces, si todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, debemos darle a Dios para que Él como Señor nuestro gobierne, reine y señoree sobre nosotros. Pero aparte, si nosotros permitimos que Él gobierne sobre nuestras vidas, es lo mejor que podemos hacer, es lo que más nos conviene, porque Dios sabe mejor que tú lo que te conviene. Dios es más inteligente que vos y que mí. Dios es más sabio que vos y que mí. Dios es más, es supremo, es omnisciente, conoce todo, sabe todo. Y lo mejor que podemos hacer es rendirnos completamente a Él y dejar que Él gobierne nuestras vidas.
Gálatas 2:20 diría el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí, Él gobierna, Él señorea, Él rige, Él me dice lo que tengo que hacer y Él me dice lo que no tengo que hacer. Él me dice lo que está bien y Él me dice lo que no está mal. Él me dice cuándo avanzar y cuándo parar. Él me dice cuándo hacer algo y cuándo no hacerlo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero cuando tú te dejas guiar, cuando tú estás dispuesto a obedecerle, entonces, ¿por qué digo que es lo mejor? Porque Él se te encargará de ti. Él te ayudará, Él te socorrerá, Él te sustentará, Él te prosperará, Él te bendecirá. ¿Cuántos dicen amén? Glorias a Dios. Él te dará la seguridad de vida que necesitas. Aleluyas. Versículo 25 al 28, Alito, por favor. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Amén. No sé si a usted alguna vez le pasó que se quedó sin la money. Se quedó cortado, pero hay que seguir viviendo. Entonces, como para salir del paso, ¿qué hizo? Y salió a vender algo de su propiedad. Algo hay que hacer. No sé si alguna vez le pasó a ustedes. Hay que seguir pagando cuentas, hay que seguir comiendo, hay que seguir viviendo, pero no hay dinero. Entonces, ¿qué hace? Sale a vender algo que le pertenece, va y lo vende para salir de la situación. ¿No le pasó alguna vez? No me diga nada. Bueno, si a algún israelita le pasaba eso, le tocó la mala, tuvo que vender su posesión o parte de su posesión o lo que sea, algún pariente próximo tenía la posibilidad de rescatar esa propiedad. Antes del jubileo incluso, entre jubileo y jubileo. No importa si llegaba al jubileo. Antes, en el año 20, 30, 25, lo que sea, el pariente más próximo tenía la autoridad o el derecho, mejor dicho, para rescatar de su pariente próximo lo que perdió. Podía pagar el precio y rescatar lo que su pariente próximo había perdido. ¿Me entiende? Nadie me dice ni así aunque sea. Su pariente entonces tenía el derecho, pariente más próximo tenía el derecho de rescatar. A este pariente cercano se lo llamaba Goel. ¿Cómo se le llamaba a este pariente que tenía el derecho y podía rescatar lo perdido? Se llamaba Goel. Goel significa redentor. Ese era Goel. A Goel, a eso se le llamaba redentor. Ese era el familiar más cercano que podría rescatarlo, Goel, redentor. Redentor, no sé usted, pero a mí por lo menos la canté 1000 veces, entonces viene a mi mente ese. Mi redentor murió en la cruz, quien le recibe tendrá la luz. Goel, redentor. Ese pariente cercano guarda la relación directa con Jesucristo. ¿Por qué?
Escuche esto. Porque Jesús, para que Él tuviera el derecho de redimir lo que se había perdido, Jesucristo, para tener el derecho de redimir la herencia que se había perdido, ¿qué hizo? Tomó naturaleza humana, se hizo hombre, y al hacerse hombre, ¿qué pasó? Pasó a formar parte de la familia humana, pasó a formar parte de la raza humana, y como cuando pasó a tomar parte de la raza humana, se hizo pariente próximo del ser humano, entonces tomó el derecho, obtuvo el derecho de redimir a esa raza caída. Se hizo hombre, pasó a ser pariente cercano de la raza humana, y como hombre obtuvo el derecho de redimir la naturaleza caída. ¿Qué hizo Jesús? Pagó el precio, compró esa herencia perdida por su pecado. Pagó el precio, y otra vez devolvió a la familia, a la raza humana, la herencia celestial. Pero Él tenía que hacerse hombre por eso. Él no podía venir como Dios. Él se hizo hombre y como hombre pagó el precio. Se hizo pariente, pagó el precio, rescató lo perdido y devolvió a la raza humana la herencia celestial que había perdido por el pecado de Adán. Él nos devolvió la herencia perdida. Él nos devolvió la herencia que usted y yo perdimos con el pecado de Adán. Él vino y recuperó esa herencia pagando el precio. Glorias a Dios por eso. ¿Cuánto decimos amén? 29 al 31, por favor. 29, 30 y 31. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poderse redimir. Y si no fuere rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes. No saldrá en jubileo, mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en jubileo. A ver, ¿qué hace diferencia entre la casa comprada en la ciudad y las casas compradas en el campo? No voy a entrar en tantos detalles que por ahí lo único que puede hacer es confundirnos. Pero solo decir que, a ver, las casas compradas en la ciudad eran solamente compradas para hacer comercio, el negocio. Pero las casas compradas en el campo, esas casas eran edificadas sobre la herencia que Dios le daría en el tiempo de Josué. Se repartía la tierra. Esas casas de campo, las casas eran edificadas sobre la herencia que Dios le dio. Por eso, esa casa, a diferencia de las otras, las que se compraron en el campo, podrían ser rescatadas, las casas del campo. Y en el jubileo volvería a su dueño original, sí o sí. Ese nomás podemos decir. 32 a 34. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. A ver, simplemente decirle que un levita no podía vender su propiedad, pero sí lo hacía, podía ser redimida su herencia en cualquier momento. Y además de eso, en el jubileo debería regresar al levita sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios le entregó a ellos en perpetua posesión. Dios se le entregó a ellos a perpetuidad. Entonces,
podía ser redimida. No solamente que podía ser redimida la porción del levita, sino que en el jubileo sí o sí debería regresar a ese levita. 35 al 38. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él asura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a asura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Amén. Nuestra iglesia local acá, de alguna manera, está trabajando y está contribuyendo para el bien de los pobres, ya sea la ofrenda misionera para Haití, ya sea la escuela bíblica para niños, repartiendo ropa, repartiendo alimentos. La iglesia de alguna manera se acuerda del pobre y la hace bien porque Dios siempre tuvo presente al pobre. Dios siempre pensó en el pobre y trabajó para el pobre. Y nosotros que tenemos la mente de Cristo, también debemos tener esa mentalidad de ayudar al pobre. Por eso nosotros le vemos aquí a Dios trabajando, actuando en favor de los pobres. La iglesia primitiva lo vemos también nosotros trabajando en favor de los pobres, operando en favor de los pobres, acordándose de los pobres. La iglesia hace bien en realizar el trabajo que está realizando, porque Dios piensa así, la iglesia también debe pensar así. ¿Qué pasa si alguno de tu hermano empobreciere? Dice Dios. ¿Qué vas a hacer con ese pobre? ¿Lo ampararás? ¿Vivirá contigo? ¿No te aprovecharás de su desgracia dándole dinero como préstamo para obtener de él ganancia? Eso es lo que está diciendo Dios. Lo vas a cobijar, lo vas a ayudar y no te vas a aprovechar de la desgracia de tu hermano. No le dé préstamos, no le dé 1.000 y le cobre 10.000. Claro, porque como está necesitado, entonces tú te vas a aprovechar de la desgracia ajena. No. Dios le dice, eso no harás con tu prójimo, no harás con tu hermano, no lo harás, no le darás un préstamo para obtener ganancia de él, ni tampoco le darás víveres para obtener ganancia de él en su pobreza. No le darás víveres, dice a tu hermano, para obtener ganancia de él. Es tu hermano, tienes que ayudarle. Eso está diciendo Dios. ¿Por qué tenían que hacer eso? ¿Por el prójimo, por el hermano? No, por Dios. Dios le dice, háganlo por mí, dice Dios. Háganlo por mí. No saquen provecho de la gracia ajena. No se enriquezcan ustedes a costa de su pobreza. No se enriquezcan ustedes a costa de su desgracia. Y dice Dios, háganlo por mí. Los israelitas eran deudor para siempre con Dios. Así como nosotros nunca vamos a pagar lo que Dios hizo por nosotros. ¿Usted va a poder pagar lo que Dios hizo por usted? No, usted es un deudor incobrable, moroso, recontramoroso. Usted no va a pagar nunca a Dios lo que Dios hizo por usted. Nunca. Por eso está la parábola del que debía poco le perdonó, pero este que debía mucho le perdonó. Y el otro no le perdonó, nosotros lo mismo. Nosotros somos, lo que esa parábola está diciendo, que nosotros somos deudores con Dios para siempre. Usted haga lo que haga, usted nunca podrá pagar a Dios lo que Dios hizo por usted. Los israelitas lo mismo. Los israelitas eran deudores para siempre con Dios. Recuerden ustedes que fue Dios quien les sacó de Egipto. Recuerden ustedes que fue Dios quien les mandó las plagas a los egipcios. Recuerden que fue Dios que a través de la sangre ellos fueron libertos de la muerte. Recuerden que fue Dios quien les sacó ricos cuando ellos estaban pobres, esclavos y miserables. Dios les sacó ricos. Recuerden ustedes que Dios fue quien abrió el mar rojo. Recuerden que fue Dios quien les sustentó con maná, con codornices. Recuerden ustedes que fue Dios quien les sacó agua de la roca. Recuerden que fue Dios quien peleó ya batallas. Para este entonces ya Dios había peleado batallas para ellos. Entonces ellos nunca podrían pagar lo que Dios hizo con ellos. Dios les sacó de la esclavitud,
no tenían tierra, no tenían nada, eran esclavos. Lo que había en Egipto no era de ellos, era prestado. Todo lo que ellos tenían era prestado. Vivieron una miserable vida en Egipto, siendo extranjeros. Pero Dios los sacó de ahí con mano fuerte, los sacó ricos, nosotros ya estudiamos eso ya, los sacó ricos y para colmo le estaba llevando a una tierra, a una propiedad donde ellos vivirían tranquilamente, ellos y los suyos. Entonces ellos eran deudores para siempre. Y Dios le dice, no se aprovechen de la desgracia de su hermano. No lo hagan por su hermano. Dios le dice, háganlo por mí, que te saqué de la tierra de Egipto. No olviden lo que yo hice por ustedes. No olviden dónde estaban, dónde están y a dónde van. Fui yo, dice Dios. Por mí, actúen de buena manera, sanamente, santamente, con su hermano. Versículo 39 al 43. 39 al 43. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero, estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Dios, otra vez pensando en el pobre, en aquel que se empobreció. ¿Qué puede pasarle? En este caso sigue hablando de no aprovecharse de la pobreza de su prójimo, de su hermano. En este caso de su hermano que se vende a él. Yo te debo no te puedo pagar. Había un plan B, la persona podía venderse. Y se vendía. Y la persona pasaba a ser su ama, su amo. Le pertenecía a su amo. Si alguien de tu hermano empobreciere y se vendiere a ti como esclavo, no te enseñarás sobre él, no le tratarás con dureza, es tu hermano. Por más que sea pobre, es tu hermano. Por más que esté en una situación miserable, es tu hermano. Por más que sea negro, es tu hermano. Glorias a Dios por eso. No le tratarás con rudeza, es tu hermano, por más pobre que esté. Pero no solamente eso, no le harás servir como esclavo, sino lo tratarás como a un criado, como a un hijo, un poco menos que un hijo. Te ayudará, estará contigo, pero no le tratarás con rudeza, dice Dios. ¿Por qué? Porque es tu hermano, tu prójimo. Y si se vendiera a ti como esclavo, en el año del jubileo, sí o sí, lo dejará libre e irá a su familia e irá a su posesión nuevamente. En el año del jubileo, sí o sí, él volverá a su herencia. En el año del jubileo, sí o sí, él volverá con su familia. Dice Dios, no podrás ser tu esclavo porque son mis siervos, le dice Dios. Si son mis siervos, si son mis esclavos, no pueden ser tus esclavos. Ellos son tus hermanos y ellos son mis siervos. Es decir, ellos podrán estar pobres, ellos podrán en un momento no tener plata, en un momento pudieron perder su libertad, en un momento pudieron perder su posesión, en un momento pudieron perder sus bienes, pero por más que hayan perdido lo que perdieron, siguen siendo míos, son mis siervos. Yo los saqué de la tierra de Egipto, tengo una herencia para ellos, ellos son míos, ellos seguirán siendo míos. Al término del jubileo, ellos volverán a su propiedad, es de ellos, yo la doy para ellos. Por más que estén pobres,
siguen siendo míos. Son míos, son mis siervos y lo tratarás como tal. Tú también puedes perder tu dinero. Puede llegar el día malo donde puedes perder tu casa, puedes perder tu auto. Puede que la pobreza golpee de alguna manera a las puertas de tu corazón. Puede que pierdas todo económicamente hablando, puedes que pierdas todo, pero hay algo que no vas a perder nunca, y es la de identidad de hijo. Pobre, rico, como sea, siempre seguirás siendo un siervo de Dios, y sobre todas las cosas, siempre seguirás siendo un hijo, una hija de Dios. Siempre estarás bajo el cuidado de Dios, siempre estarás bajo la protección de Dios. Hay una herencia para ti, por más que estés pasando días malos, hay una herencia que es tuya. Dios te la dio en posesión, te pertenece a ti. Puedes perder todo, pero nunca perderás tu identidad. Eso es lo que está diciendo acá. El israelita podía perder todo, pero nunca podía perder su identidad. Tratarlo como se merece. Usted, hombre y mujer de Dios, usted puede perder todo, pero nunca perderá su identidad de hijo. Dios seguirá con usted hasta el final y Dios la bendecirá en el nombre de Jesús. Es como para ilustrar de alguna manera, saliendo, por favor, permítame salir del texto. Es como lo que pasó más o menos, por decirlo, podemos ilustrarlo con Mefiboseth. Mefiboseth estaba lejos, estaba olvidado, estaba pobre, estaba enfermo, todo eso tenía Mefiboseth. Pero por sus venas nunca dejó de correr sangre real. Puede que pierda muchas cosas, pero por su sangre corre la sangre de Jesús, la sangre de realeza. Usted es un hijo, una hija de Dios. Nunca pierda esa identidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. 44-46. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre nosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener posesión. Y los podréis dejar en tu herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. A ver, así rápidamente decir que ellos podían tener esclavos, pero sus esclavos debían ser de forasteros, extranjeros. No podían tener esclavos de sus propios hermanos, los israelitas. Versículo 47 al 55, estamos terminando. 47 al 55. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobrece y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos los rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró, desde el año que se vendió hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él, conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años, como con el tomado a salario anualmente hará con él. No se enseñoreará en él con rigor delante de sus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová,
vuestro Dios. Termina este capítulo diciendo lo mismo. Son mis siervos. Yo les saqué de la tierra de Egipto. Yo les proveí todo hasta ahora. Yo les estoy llevando. Ellos podían perder todo, pero no su identidad de siervos de Dios. A ver, ya solo como para terminar esto, ya estoy terminando. Que alguien me acompañe con el teclado, por favor. Para terminar este capítulo, decir que para entender más correctamente este texto de la palabra de Dios, ¿cuál es el fin de esta palabra? Debemos ver mucho más allá de lo que está escrito acá en este tiempo. ¿Por qué digo esto? Los israelitas eran un pueblo simbólico. Israel representaba a lo que hoy estamos bajo la dispensación de la gracia a través del Evangelio de Jesús. ¿Sí? Ellos representan o nos representan a nosotros que estamos hoy en el tiempo de la gracia a través del Evangelio de Jesús. Nosotros somos hijos de Dios por la fe en Jesús. A ver, aunque nosotros servimos a Dios, escuche, aunque nosotros servimos a Dios y lo servimos con alegría, lo servimos con temor santo, lo servimos con excelencia, lo servimos de la mejor manera, nos rendimos todo a Él, lo servimos con todo nuestro corazón, pero nuestra verdadera identidad es la identidad de hijos. Nosotros hoy tenemos una identidad. Y dije la vez pasada en la predicación La verdadera iglesia de Jesucristo, que en lo personal yo digo, que el mayor problema que la iglesia tiene hoy es un problema de identidad. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Por qué decide como decide? ¿Por qué vive como vive? Por falta de identidad. Decía la vez pasada, se siente más identificado con un cuadro de fútbol que con Cristo. Se siente más identificado con un partido político que con Cristo. Se siente más identificado con una institución que con Cristo. Se siente más identificado con una religión que con Cristo. Se siente más identificado con un ministerio que con Cristo. La verdadera identidad que usted y yo tenemos, aunque servimos a Dios, es la identidad de hijos. Y puede que llegue el día malo y el día bueno. Puede que tenga abundancia y puede que tenga escasez, varón de Dios. Puede que esté atribulado o no. Puede que lo que sea. Pero usted nunca va a perder la identidad de hijo. Usted debe saber que siempre es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, la bendición de Dios está con usted. La protección de Dios está sobre usted. Aunque usted no lo vea, Dios está con usted. Y es fruto del amor de Dios. Como sea que esté hoy, esté pasando el día malo, como Efesios 6, o el día bueno. Pero hay algo que quiero decirte. Usted es un hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, usted debe tener la actitud de un hijo de Dios. Vivir. Imagínese que yo soy el hijo del presidente no sé, de los Estados Unidos. Usted es un hijo de Dios. Y es mucho más que eso. Gálatas 4:6 dice: y cuando sois hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, como decía Juan, Abba Padre, Papito. Así que ya no eres esclavo. Así que ya no eres esclavo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo.
Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eres hijo y heredero de Dios, de la riqueza de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los israelitas eran siervos, nunca perderían esa identidad. Tenían que tener un trato preferencial. Usted nunca perderá la identidad. Usted debe saber que hay una herencia celestial de la que estamos hablando. Así como los israelitas tenían una herencia, Dios les sacó de Egipto para traerlo a la herencia a Canaán. Dios le sacó a usted de la esclavitud del pecado, Egipto, y lo trajo y lo está transportando. Usted va en camino a la herencia celestial. Su ciudadanía es celestial. Su apellido, su nombre está registrado en el libro de la vida. Usted tiene una herencia que es celestial. Nunca debe perder en vista eso, como enseñé estos días. ¿De dónde Dios le sacó? ¿Dónde está? ¿Y a dónde está yendo? Nunca pierda de vista eso. Y eso es lo que Dios está pretendiendo. Somos herederos de Dios. Y si somos herederos de Dios, y si somos hijos de Dios, ¿sabe qué, iglesia? Usted debe aprender a disfrutar de esa bendición. Escúcheme bien, usted debe disfrutar de esa bendición. ¿Por qué le digo esto? Porque la parábola en Lucas 15:31, usted sabe la parábola del hijo pródigo. El hijo menor se fue, perdió todo. El hijo mayor quedó en la casa. Cuando volvió el hijo menor, se hizo una gran fiesta. El hijo mayor estaba lejos. Cuando llegó, preguntó: ¿qué es esa fiesta? Tu hermano regresó y matamos el becerro gordo. Y el hijo mayor le dice: ¿qué? Yo no te desobedecí nunca. Nunca me diste un cabrito para disfrutar con mis amigos. Y yo no me fui nunca, yo no te dejé nunca. Siempre estuve acá con vos, siempre te fui obediente, siempre te serví. Y nunca me diste un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el padre le responde: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Usted debe aprender a disfrutar de la herencia, de la bendición. Usted debe aprender que es un hijo de Dios y que todas las cosas de Dios son tuyas. Todas las bendiciones de Dios son para vos. Todas las riquezas de Dios son para vos. La herencia es tuya. Lo que pasa es que tenemos mentalidad de esclavos. Saca esa mentalidad de esclavo. Servile a Dios con alegría. Servile. Somos siervos de Dios. Pero tu verdadera identidad es hijo. Disfruta tu identidad. Disfruta que eres un hijo. Recuerda, y quiero que por lo menos no sé cuánto prediqué hoy, pero quiero que quede con esta idea: que todo lo de Dios es tuyo. El hermano mayor estuvo años ahí. ¿Sabe cuál fue su problema? Que nunca trabajó, pero nunca aprendió a disfrutar de la herencia. Nunca aprendió a disfrutar como hijo. Se dedicó tanto a ser siervo. Escuche esto. Se dedicó tanto a ser siervo que se olvidó que era hijo. Por eso, ya cuando un padre le habla, ya le pone en claro. Le dice: hijo. Lo primero que le responde, lea su Biblia, en Lucas 15 después, 31. Se le llena de reclamos al padre. Y Dios le dice: hijo. ¿Sabe por qué le dice hijo? Porque él estaba actuando como siervo, pero era hijo. Tú siempre estás conmigo. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar siempre conmigo. Pero te olvidaste de algo, hijo. Todas mis cosas son tuyas. Póngase de pie, por favor. Sé un siervo. Sirve a Dios.
pero recuerda siempre que eres hijo. Toda la bendición del Padre son para vos. Toda la bendición es para vos. Todo lo que Dios tiene. Grábese esta palabra. Todas mis cosas son tuyas. Pero ese no le dice Dardo Lugones, se dice Dios. Yo le puedo decir a Yemima, todas mis cosas son tuyas. ¿Y qué hay? Y bueno, hay un autito más o menos que anda, una casita más o menos que le falta un montón de cosas. Y eso es todo lo que tengo, pero todo lo que yo tengo es de ella. Un día Dardo Lugones se va a la herencia celestial, a su ciudadanía, y todo lo que hay acá, ¿de quién es? De ella. De mis hijas, de Priscila, de Valentina. Todas mis cosas son de ellas. En este caso, Yemima se olvida de que es sierva. Es solo hija. Y hace lo que quiera. ¿Ves? Está mal, ¿Qué es lo que quieres de Dios? ¿Sabes lo que tiene que hacer? Tomar posesión de lo que es tuyo. Tiene que tomar posesión de lo que es tuyo. Mi hija Yemima, que está acá, me dice: señor Dardo Lugones, ¿puedo abrir su heladera para tomar un vaso de agua fresca? Viene, abre la heladera. Todas mis cosas son de ellas. Vive como hijo de Dios. Cantamos un coro. A ver, Alan, Yemima, canten un coro lindo para terminar, porque hablamos mucho hoy, desde muy temprano, y queremos a ver si terminamos cantando una linda canción. La verdad que no sé qué podemos cantar con todo esto que hablamos hoy. Glorias a Dios. Glorias a Dios. Vení, Juan, cantá. Yemima, Alan, canten algo lindo. Gloria a Dios, aleluyas. Decimos amén a la palabra. Glorias a Dios. ¿Sabe qué? Yo no sé usted, pero yo me siento tan feliz de ser un hijo de Dios. Me siento tan honrado de ser un hijo de Dios. Me siento tan dichoso de ser un hijo de Dios. He aprendido a vivir la vida de Dios. Santo es el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús.